en esta ocasión y para ir complementando con la calza, dijimos que íbamos a hacer moldería de top, porque me van a empezar a quedar recortes, tanto más adelante de la campera, del short pollera, de todos de las remeritas con recortes, me van a ir quedando recortes. Entonces, siempre tengo que tener preparado moldería para tratar de todos esos recortes utilizarlos, no se tira nada. Estas son telas caras en sí, no son telas económicas, entonces todos ustedes van a hacer las cosas de calidad, siempre son un poquito más caras este tipo de telas. Entonces traten de que cada recorte tiene su valor, entonces lo vamos a valorar y lo vamos a saber apreciar haciendo otro tipo de moldería como para utilizar todos los recortes. Entonces, a partir del molde base voy a trazar una línea para apoyar el molde. Ustedes lo van a hacer en el talle 40 porque después lo vamos a empezar a progresionar y lo vamos a copiar solamente hasta la cintura, porque no necesitamos copiar este molde hasta la cadera. Por el momento no vamos a hacer nada que necesite toda esa amplitud, entonces vamos a copiar hasta la cintura. No necesitamos copiar no necesitamos copiar para nada ni la altura de la cadera ni la pinza. Ahí me queda copiado el talle 40, el molde base talle 40. Vamos a marcar también la línea de sisa. Perfecto, una vez que ya tengo la línea de sisa, a este punto que me queda en la intersección del centro con la línea de sisa, lo vamos a utilizar como punto de partida para marcar estos ejes, ¿ven? Este se va a unir con el costado de la cintura a partir del centro y para el hombro y para el escote, siempre partiendo del eje central, ¿sí? Del punto central. Entonces ahí tengo ya todos los ejes preparados. ¿Para qué hago esto? Porque voy a trabajar la elasticidad de este tipo de tela. Si ustedes ven, esta tela estira tanto a lo largo como a lo ancho. Entonces vamos a trabajar la transformación de la base para telas elastizadas de doble rebote. Entonces, como vamos a trabajar una tela que puede ser tanto un polizap, como puede ser una lycra, como puede ser un suplex, quizá un poquito más durito, vamos a restarle a este molde 4 centímetros. Es 1 centímetro por grado de elasticidad, ¿sí? Si uno le resta 1 centímetro, estaría trabajando con una tela más bien rígida. Si uno le resta 2 centímetros, una tela un poquito más elastizada, entre 3 y 4 centímetros que se le reste al molde, ya estamos trabajando con telas de un rebote mucho más importante, como para esto que son las telas deportivas. Nosotros vamos a trabajar con un tercer grado de elasticidad. Quiere decir que acá en este punto, acá de costado, nos vamos a mover hacia adentro 3 centímetros. De abajo y para arriba también nos vamos a medir nos vamos a subir 3 centímetros. En el costado, la mitad de esos 3 centímetros, sería 3 dividido 2. Y en el hombro, las 3/4 partes de los 3 centímetros. Ahí, las 3/4 partes de los 3 centímetros. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo. Acá sería entonces 1,5, porque es la mitad de 3. Y acá sería 1,75. Vamos a trabajar entonces con un tercer grado de elasticidad. Vamos a subir 3 centímetros de la cintura y para arriba. Vamos a entrar de costado 3 centímetros.
Yo acá trabajo con la multifunción, es mucho más práctico, pero ustedes pueden trabajar con la recta también, 3 centímetros. Ven, esta manijita es ideal para que no pase lo que me acaba de pasar, que por no sostenerla se me movió. En la sisa, la mitad de 3. En la sisa, la mitad de 3. Fuera 4, la mitad de 4 y así. Depende del grado que ustedes trabajen. En la sisa va a ser la mitad del número base que vamos a reducir el molde. Y en el hombro las 3/4 partes de este número, ¿sí? Fuera 4 las 3/4 partes, fuera 2 o fuera el número que yo necesite. Hay hasta el 4º grado de elasticidad, que es lo máximo que nosotros podemos achicar este molde. Entonces dijimos la mitad de 3, 1,5. 1,5. Voy a marcar con un punto porque voy a bajar también acá 2,25. Las 3/4 partes de 3, apoyo, 2,25, bajo. Y bueno, y ahí voy a ir haciendo coincidir, ¿ven? Me voy a mantener en el 1,5 cm y voy a ir cerrando la sisa. Nosotros a esta altura, ¿ven? Nos centramos ahí a la altura de donde iría el escuadrado con esta línea. Vamos a bajar 1 centímetro y vamos a marcar el escote nuevamente. Ahí ven, me quedó el molde con el 3er grado de elasticidad para tela de doble rebote. Una vez que lo tengo listo, voy a colocar un papel finito por arriba para poder ver y voy a calcar el molde con reducción. Entonces lo calco en una hoja que les sirva como para poder luego trabajar, o directamente lo pasan a cartón y ya lo pueden copiar en cualquier parte. Lo ideal siempre es pasarlo a cartón para tenerlo para hacer las diferentes transformaciones todo el tiempo. No se olviden de colocar el talle, es muy importante, ¿sí? A las molderías siempre le colocan el talle porque si no, claro, no van a saber en qué talle están trabajando cuando empiecen a tener muchos moldes sobre la mesa. Además es muy importante que anoten qué grado de elasticidad tiene. Nosotros, por ejemplo, yo acá hice el talle 40, que tiene un 3er grado de elasticidad, ¿sí? Entonces ustedes lo van a tener en su colección de moldes así, colgadito en su perchero de moldería, para que cada vez que lo necesiten lo van a tener así, siempre rotulado y listo para trabajar cuando lo necesiten. Una vez que pasé a cartón el molde con 3er grado de elasticidad, lo copio al borde de la hoja, porque bueno, me sirve para el encuadrado, ¿sí? En vez de marcar una línea, directamente lo puedo copiar también al borde de la hoja, Una vez que yo ya lo tengo marcado, voy a marcar la línea de sisa porque me ayuda muchísimo para lo que es luego la marcada de la prenda en sí. Entonces, desde la línea de sisa y para abajo me voy a mover 7,5 centímetros. De la línea de sisa para abajo, 7,5. Y de la línea de sisa para arriba, 5 centímetros. Esto va a ser la parte baja del top, donde voy a ubicar la cintura, y acá donde voy a ubicar el escote. En la sisa en unión con el costado, voy a bajar 1 centímetro. Bajo 1 centímetro. En el hombro voy a marcar la mitad. Acá yo ya lo tengo marcado. Voy a tratar de marcarlo con, todo esto lo voy a ir marcando con marcador rojo para que lo puedan ver. Acá en el centro marqué la mitad del hombro y 1,5 centímetros para un lado y 1,5 centímetros para el otro. Ya tengo todas las coordenadas como para poder comenzar a marcar el top definitivo. Ustedes acá pueden ir jugando con la forma del escote, más escotado, menos escotado. Pueden trabajar, ven, primero con un lápiz, van
buscando las formas. Acá, por ejemplo, para mi gusto quedó un poquito cerradito, entonces lo puedo abrir un poco más. Primero lo que van a hacer, siempre les digo lo mismo, trabajen. Esto es diseño, entonces ustedes trabajen jugando un poco con las curvas. Yo acá lo corregí. En la sisa lo mismo. Ya la sisa, este elemento ayuda bastante más. Lo voy a cerrar directamente. ¿Ven? Y van a trazar una línea donde habíamos bajado para la cintura. Y ya tengo prácticamente, ¿ven? Yo acá lo voy a marcar para que ustedes también lo puedan ver. El escote. Ya tengo marcado, prácticamente terminado lo que es el delantero. Ya lo tenemos listo el delantero. Para marcar lo que sería la espalda, vamos a bajar en el escote de espalda 3 centímetros. Después van a ver que todas estas medidas son a gusto. Como siempre les digo, el diseño siempre es un poco a gusto. Hay algunos puntos que no se tocan, por ejemplo las alturas, alguna altura de busto, no la puedo cambiar porque a mí se me da la gana, o una altura de una cintura, pero sí todo lo que es la parte de diseño puedo trabajar como quiero. Bueno, bajé 3 centímetros, desde esos 3 centímetros voy a marcar 9, bajé 3 y de esos 3 bajé 9, marqué con un punto. Y para adentro voy a marcar 3 centímetros. Entonces voy a unir, yo acá lo estoy uniendo con líneas punteadas, voy a unir el escote de espalda y voy a unir la espalda olímpica, que me va a coincidir. Ven, yo ahora voy a escuadrar esta parte, ¿sí? Donde está la sisa con el centro, para jugar un poco con esta parte. Lo puedo seguir así a mano, puedo trabajar un poquito también con las curvas. Ustedes se van ayudando como más les parece. Yo en general lo bajo un poquito la curva para darle una sensación más de espalda olímpica, ¿ven? Ya lo voy marcando con línea continua para que lo puedan ver mejor. Y ahí tengo mi espalda olímpica. Acá en el costado vamos a entrar 1 centímetro para que quede un poco más armónico, no quede tan cuadradito. Le vamos a entrar ahí 1 centímetro. Lo que está en verde, que comparte acá con la cintura, es la espalda. Y lo que está en rojo, que comparte también con la cintura de la espalda, es el delantero. Bueno, ya vamos terminando, nos faltaría la cintura. Ustedes le pueden dar, si quieren, 1 o 2 centímetros más de largo al top. Si ustedes observan, ven, estos tops son diferentes. Este es bastante más larguito que este, o sea, tiene mucho que ver con el diseño. Si ustedes lo quieren más corto o más, este es un top que llega básicamente al límite, ¿sí? De lo mínimo. Y ustedes después de ahí para abajo pueden darle la cantidad de centímetros que le quieran dar para que sea un poquito más largo. Más corto no les aconsejo porque tampoco es el hecho de que quede tan justo, ¿no es cierto? Porque acá entra el busto, recuerden. Entonces mínimamente tiene que tener estos 7 centímetros mínimamente para que el busto entre cómodo acá adentro, ¿sí? Otra cosa, bueno, dijimos, puedo trabajar un poquito largo. Observen, siempre observen las prendas, ¿ven? Este tiene bastante, por lo menos 3 o 4 centímetros más alto que el otro, ¿sí? Que el naranja. Tengan en cuenta eso. Podemos agregarle margen de costura para embutir el elástico, como en este caso. ¿Ven? Este no es una cintura aplicada, sino que directamente se agregó margen de costura y se embutió el elástico. Y en este caso la cintura es aplicada, se cortó aparte y se cosió a la prenda.
Si ustedes se fijan, adentro tiene abertura para colocar taza. Eso lo vamos a hacer en la clase de confección. Las dos opciones tienen para colocación de taza esta abertura. ¿Ven? Queda todo forrado. La idea es que quede todo forradito. Bueno, entonces vamos a agregar margen de costura. Si la idea es agregar margen de costura, le van a agregar la medida de el ancho del elástico por 2. Entonces 3 y 3, porque yo quiero que el elástico me quede terminado acá, ¿sí? Entonces necesito el espacio para embutir y girar para coser. Entonces 3 y 3, yo acá lo hago así. Ustedes van a decir son 6, bueno, sí, perfecto, son 6, pero bueno, yo les hago así para que ustedes puedan ver, porque estoy poniendo 6 centímetros. Listo. Ahí ya tengo la medida necesaria para colocar un elástico embutido. En el caso de que yo le quiero agregar la cintura, corto esta cintura, la corto aparte y le agrego 1 centímetro de margen para la unión, para la costura, ¿sí? La unión al cuerpo del top. Bueno, ya una vez que lo terminé lo voy a despiezar. Yo acá reutilicé unos papeles de sublimar. Yo los guardo y yo siempre reutilizo todo. Algo que les recomiendo, siempre reutilicen, no tiren, traten de reciclar todo lo que puedan, porque siempre no solamente es ahorrar, sino es proteger también el planeta. Recuerden que el papel también es algo que se debe reutilizar, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer, miren, yo les estoy mostrando esto. Si yo uno estos dos moldes, ¿qué sucede? Uno de los hombros, ¿qué sucede? Me queda como una puntita. ¿Ven esa puntita que está ahí? Bueno, esa puntita la tengo que convertir, ¿ven? En algo que va derecho, ¿sí? Esta punta no me sirve porque me va a quedar, cuando pase la collareta, una deformación ahí. Entonces, voy a unir este punto con este interno. O sea, la parte interna del escote. Uno el punto ahí y lo que voy a hacer es girar hasta que me quede, ¿ven? Derecho. Hasta que la unión me quede derecha ahí. Entonces lo que voy a hacer es marcar. Voy a marcar el molde. Esta puntita que me quedó ahí la voy a recortar. Y de esa manera cuando yo una, me va a quedar perfecto. Y además, cuando yo pase la collareta, no me va a hacer defecto. Eso es una rectificación que hay que hacer sí o sí. Bueno, una vez teniendo eso ya aclarado, no olvidemos colocar los piquetes. Yo acá lo voy a marcar. Este piquete a mí me indica dónde yo voy a doblar mi molde y voy a embolsar el elástico. Y donde yo lo voy a querer terminado. Entonces, este piquete es importante. Y es importante también tener en cuenta que el margen que yo le di para el elástico fuera para 3 centímetros. Cuando yo voy a comprar el elástico tiene que respetar este margen. Porque si yo compro uno de 3 centímetros y medio, ya el pespunte me va a quedar más arriba. Y si compro uno de 2 centímetros o de 1 y medio, me va a quedar mucho más abajo. Entonces tengo que tener en cuenta los materiales, ¿sí? Yo recomiendo con un elástico de 2 y medio o 3 centímetros queda perfecto el top. Bueno, una vez ya terminada esta parte, yo lo que voy a hacer para graficar, que ustedes lo van a volver a copiar, es, ven, lo doy vuelta, porque con el mismo molde vamos a hacer la forrería. ¿Sí? La forrería puede llegar toda entera, o si ustedes quieren la pueden cortar un poquito antes. Yo la voy a hacer entera, me gusta más porque para mi gusto queda más prolija. Y bueno, con el mismo molde de la base que yo di vuelta, acá ya marqué el hilo, marqué, ven, escuadrando la ubicación de los piquetes y desde esta línea donde está
La ubicación de los piquetes es cuadré hacia abajo, ¿ven? Con la multifunción en paralelo, 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy a dar vuelta y coser el elástico, voy a querer que la forrería me quede un poquito adentro. Que no me quede tan al margen, porque después muchas veces es muy difícil de coser y que no se nos zafe. Por otro lado, vamos a tener que marcar un par de piquetes para la abertura donde vamos a colocar la taza. Puede ser en el costado o puede ser en la sisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que decidimos la abertura, esta abertura tiene que tener por lo menos 3 centímetros, 2 centímetros y medio para colocar la taza con más facilidad. Voy a doblar y con la ruedita voy a marcar para que me quede simétrico de los dos lados, ¿sí? Marco ahí, así me queda simétrico, y ya marco del otro lado también una vez que ya tengo todo terminado. Y bueno, listo. Van a sacar por un lado el molde para la forrería, que llegaría hasta acá, con los piquetes y el margen de costura, el margen para el embutido, y de este lado tenemos el molde ya completo, que es lo que vamos a cortar de lycra o de suplex o de polizap o de la tela de doble rebote que hayan conseguido para este proyecto.